Hola amigos y amigas, con Alex acabamos de terminar de grabar en directo por Zoom el cuarto y último capítulo del libro de Jonás y ha sido hermoso, maravilloso, con nuevas gemas, nuevos tesoros escondidos en el texto y os animo a verlo porque si habéis visto el capítulo uno, 2 y 3, este cuarto creo que le da otra vuelta a la tuerca, otra vuelta a la rueda y aquellos que han estado presentes creo que así nos lo han hecho saber. Ha sido bien emocionante, con, con verdades que dan un enorme abrazo a nuestro corazón y a nuestra confianza en un Dios de amor. Me gustaría ahora, sin embargo, dejar una reflexión. Esta reflexión la he titulado Hermanos matando a hermanos. Y para ello me gustaría comentaros un poquitito, una manera resumida, l- una parte de la historia del pueblo judío, desde Israel, las diferentes diásporas y a lo que nos lleva a la situación de hoy en el Oriente Medio. Fijaros que mi apellido materno es Hernández, Hernández EZ. Esa EZ es hijo de Hernando, Hernández, hijo de Hernando, Martínez, hijo de Martín. Am, ¿qué más hay? Bueno, Pérez es típicamente, incluso a día de hoy, tuvo Israel un primer ministro con el apellido Pérez, Simón Pérez. Pero tenemos a Fernández, hijo de Fernando, Sánchez, hijo de Sancho. Es lo que se llama históricamente las terminaciones judías en la península ibérica, España y Portugal, de un grupo étnico judío llamado los sefardíes. El judaísmo tiene históricamente un número de grupos étnicos. Tres son los más importantes. Sefardí es uno de ellos. En España puede que tengas línea sefardí, judía sefardí, si tienes un apellido que acaba en EZ o si tienes un apellido con algún tipo de gremio o ocupación, carpintero, panadero, cucharero o como uno de los presidentes españoles, zapatero. O sea, apellido de gremio. También está conectado con la historia de España, en la cual los sefardíes forman una parte muy importante, sobre todo hasta el 1492, a partir del cual se decretó por los reyes católicos Isabel y Fernando que o te convertías o tenías que dejar el país, tenías que dejar España. Entonces muchos sefardíes emigraron a Holanda, Francia e Inglaterra, pero los que se quedaron forzados, digamos, a cambiar se convirtieron al catolicismo. Sin embargo, los apellidos continuaron en ello. Y muchos de vosotros, pues, sois católicos o habéis tenido esa influencia católica precisamente a pesar de que vuestros antepasados estarían conectados con la línea étnica sefardí. Y cuando hablamos de una línea étnica también vemos diferenciaciones faciales. No es lo mismo, de hecho, un español, sea sefardí de descendencia o no, que un alemán. Totalmente diferente. O sea, tú ves a un alemán y ya ves que es más europeo nórdico, am, y ves a un italiano, ves a un portugués o ves a un español y étnicamente, visualmente se ven diferentes. De la misma manera dentro del judaísmo. Entonces tienes los sefardíes. Pero los sefardíes fue un grupo importante en su día y cubre mucho de la historia incluso de Sudamérica, porque González, hijo de Gonzalo, y todos los otros apellidos que os he comentado están también esparcidos a lo largo de México para abajo. ¿Ok? E incluso el equivalente también lo tienes en portugués. Ahí tienes los sefardíes. Pero también tienes los Mizrahi o Mizrahim, que son aquellos judíos que permanecieron, digamos, étnicamente judíos, o religiosamente diríamos judíos, pero que étnicamente tienen una etnicidad
más similar al Oriente Medio. Iraquíes, egipcios, em, las facciones árabes, etcétera, y son evidentemente esta etnicidad judía que precisamente no se fue en las diferentes diásporas o en las diferentes emigraciones judías debido a sus batallas, a sus expulsiones, bien sea por los asirios, por los sirios, por los babilonios, por los griegos, por los romanos, no se separaron mucho de lo que pueda ser lo que hoy se conoce como el Estado de Israel, la zona de Palestina, zona de Jordán, Egipto, etcétera. Entonces, un, un judío cuya etnicidad sea de la línea de los Mizrahim, pues lo que le diferencia de un árabe va a ser la religión, porque uno es judío y el otro es árabe, pero las facciones de cara son muy, muy similares. ¿Okay? Y luego tienes un tercer grupo que es el grupo de los Askenaz o de los Askenazis, y ese es el grupo que a día de hoy es el más grande de todos, pero con diferencia. Y es el grupo germánico o alemán que hablaban el yiddish, que era una combinación entre el alemán y el hebreo. Por muchos siglos hablaban el yiddish y culturalmente, ya no solo la etnicidad, pero culturalmente era diferente a cómo manifestaban su religiosidad comparado, por ejemplo, con los sefardíes o comparado con los mizrahims. Eran diferente la manera en la cual hacían sus liturgias, etc. A día de hoy son los más abundantes, es la etnicidad más abundante. Es precisamente la raza más perseguida durante el nazismo alemán de Adolfo Hitler, pero también en ese ataque, podríamos decir, de Adolfo Hitler contra los judíos, lo que estamos especificando de los judíos son los askenazis. Y digo ello ¿por qué? Porque a Primo de Rivera, un líder para unos, dictador para otros español, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes incluso que a Francisco Franco, él ofreció la ciudadanía española a todo aquel descendiente de judío sefardí. Y con el beneficio que ciertos sefardíes, judíos sefardíes que estaban en Francia, por ejemplo, o que incluso en el sur de Polonia, partes del norte de Italia, etcétera, que eran sefardíes, judíos sefardíes, fueron considerados en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial como ciudadanos españoles. Por lo tanto, como España era neutral en esa guerra, al ser ellos ciudadanos españoles, a pesar de ser judíos, eran judíos sefardíes, por lo tanto tenían una inmunidad. De hecho, junto con el famoso Oskar Schindler, hay un monumento precisamente a esa declaración en la cual, basado en Primo de Rivera, en este mandatario español de principios de siglo, hizo que la exterminación durante la Segunda Guerra Mundial de aquellos que eran judíos sefardíes no ocurriera porque estaban nacionalizados españoles por conexión histórica con España. De hecho, la palabra sefardí es español. La lengua sefardí es la lengua española. Es la manera en el hebreo en el cual se refería a España. Entonces, cuando miramos a los eskenazi o askenazi, que son los judíos germanos los que sufrieron la mayor persecución, nos damos cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial no fueron solo los judíos de Alemania, sino allá donde estaban los askenazi. Y los askenazis estaban en Polonia, los askenazis estaban en Ucrania y los askenazis estaban en Rusia. A día de hoy, los askenazis son dentro de la población judía la etnicidad más grande
que es la que se encuentra precisamente en Estados Unidos. Cuando pensamos en un judío en Estados Unidos, tenemos que ver que son los askenazis, y cuando vemos, por ejemplo, la gran inmigración a Argentina y a otros países de Sudamérica en el último siglo y medio, estamos también hablando de los askenazis. Y cuando estamos hablando de la idea del sionista, la idea sionista del Estado de Israel, esa es una idea que surge dentro de la etnicidad askenazi. O sea, en el 1947, cuando se crea el Estado de Israel en lo que hasta entonces era simplemente Palestina, esa idea sionista de que el pueblo judío necesita una tierra porque es un pueblo que no tiene tierra, etcétera, etcétera. Ese sionismo tiene la cuna única en los askenazí. Hasta ese mismo momento, tanto los sefardíes como los mizrahims, como otras minorías étnicas, por ejemplo, etíopes, judíos etíopes, que es otra etnicidad, el sur de Etiopía, otra etnicidad, etcétera, etcétera, eran judíos que vivían en comunidad dentro de las comunidades en las que estaban. De hecho, cuando los askenazí, cuyos rasgos son rasgos arios. Cuando me refiero a rasgos arios, no me refiero a rasgos superiores, sino me refiero a un rasgo de un estereotipo más alemán, de tez más blanca, más europea. ¿Okay? Vemos, por ejemplo, que todo primer ministro desde que se formó el Estado de Israel en 1947, todo primer ministro del Estado de Israel ha sido askenazi. No ha habido ningún sefardí, no ha habido ningún mizrahim, y lo que te das cuenta, por ejemplo, simplemente viendo las fotos, es que ninguno de ellos parece árabe y ninguno de ellos parece del sur de España o peninsular o ibérico o italiano, ninguno de ellos. O sea, no parecen sefardíes, no parecen mizrahims, todos son askenazis, que son del norte de Europa. Se ven más alemanes, más polacos, o sea, la piel, la tez, la forma de la cara, la palidez de la cara, etcétera. Los rasgos son norteuropeos, todos ellos. De hecho, hay algo muy curioso, porque cuando se genera el Estado de Israel en 1947, una de las cosas que sucede es que en ese llamamiento de los judíos vuelvan a la casa, los que están volviendo primero son los askenazí, y cuando se juntan sefardís para ir y se juntan especialmente mizrahims para ir, o incluso etnicidades judías más pequeñitas de Etiopía, etcétera, y están yendo al nuevo Estado de Israel, se genera un conflicto racial, el mismo conflicto racial que se puede generar entre un marroquí y un alemán, el mismo conflicto racial que se puede generar entre un argelino y un polaco. El polaco más blanco y el argelino pues con una tez más pues de Oriente Medio. Lo que pasa es que en este caso eran todos judíos, pero de etnicidad diferentes. ¿Okay? Aquellos que estaban viviendo, digamos, en las diferentes comunidades, estaban integrados en las diferentes comunidades donde vivían, y luego los askenazis, que son los que estaban siendo atacados en la Segunda Guerra Mundial, de donde nace la filosofía del sionismo. ¿Okay? Bien, aparte de ese conflicto, que hubo mucho conflicto, de hecho hubo tal conflicto que muchos de aquellos judíos étnicos de Etiopía y del sur de Egipto, se les fue cerradas las puertas. Se les fue por decirlo claramente, eran demasiado oscuros. Eran demasiado oscuros como para entrar en el Estado de Israel. Cuando tú ves las imágenes a día de hoy
entre el Estado de Israel y la zona, los vecinos que le rodean, claramente los vecinos que los rodean todos tienen una tez más árabe, una etnicidad, poniendo al lado la religión, una etnicidad diferente, que tiene que ver con la dieta, con la genética, con el sol que te está dando, pero no de una generación a la otra, sino de muchas generaciones que de una u otra manera han sido influenciados en su ADN, en la tez, en el color, etc. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo he titulado esta reflexión? Esta reflexión la he titulado Hermanos contra hermanos. Entendiendo que hay diferentes etnicidades, fijaros la paradoja que os voy a presentar en estos momentos. A pesar de las diferentes diásporas o las diferentes emigraciones debido a las guerras en Israel por milenia, un punto clave fue la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por las legiones romanas. Tumbaron el templo, aniquilaron la tierra y esa estructura rabínica o farisaica fue destruida porque les quitas el templo, les quitas su manera de adoración eh, centrada en el templo, etcétera. Entonces, ahí existe una nueva diáspora, una nueva inmigración, que de todas maneras, en ese punto ya existían, como vemos, por ejemplo, en las escrituras del Nuevo Testamento bíblico, que ya había judíos en Roma, ya había judíos a lo largo del Imperio griego, etcétera, porque el mismo apóstol Pablo era donde iba a predicar. A lo largo de Roma, a lo largo del Imperio griego, iba a las sinagogas, o sea, ya existían judíos por esas zonas. Pero los judíos locales, digamos los que estaban en Jerusalén, los que estaban en las fronteras de Samaria, los que estaban en Galilea, esos judíos, su religión o su modo de vida es tremendamente alterado por la conquista romana y destrucción de su templo, y muchos se quedan en el área. Se quedan en el área, van sobreviviendo con sus costumbres de una u otra manera, así como pueden, adoptando más ideas griegas, más ideas romanas, etc. Van pasando los siglos, esta gente todavía ahí en esa tierra, en esa misma tierra, van pasando los siglos y a partir de la expansión del Islam en esa zona, en el siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, etc., muchos de aquellos judíos que genéticamente por su ADN eran judíos, están en esa tierra, se hallan en esa tierra, nunca dejaron esa tierra. Con la invasión ahora del Islam, se ven forzados a convertirse al islamismo, unos por conveniencia, otros por amenaza, por las razones que fuera, de la misma manera que años después, en el mismo España, los judíos sefardíes, muchos de ellos que no salieron de la persecución de los reyes católicos, se convirtieron al catolicismo, por las razones que fueran. En la tierra del antiguo Israel, también estos judíos se convierten al Islam. Van pasando los siglos y campañas desde la religión de Roma, el catolicismo romano, se empiezan a enviar lo que se llaman los cruzados, que son estos soldados, estos caballeros y estas batallas para entrar en la tierra de Jesús y reconquistar a los califatos musulmanes la tierra para la Iglesia Católica. Se llaman las cruzadas porque aquellos soldados tenían una gran cruz. Entonces, en el nombre de la cruz iban ahí. Entonces, son las famosas cruzadas entre los católicos y los musulmanes. En ese periodo de cruzadas, parte de esos mismos judíos genéticos, los vamos a empezar a llamar judíos genéticos, partes de ellos se convierten al catolicismo, otros permanecen en el Islam o siguen musulmanes, ya que se habían convertido antes a la religión musulmana. Entonces ahora tienes estos genéticamente judíos con tez y con rasgos árabes, porque la zona te da esos rasgos, no la religión te da esos rasgos, la zona te da esos rasgos.
Ahora son musulmanes y católicos. Entonces, dentro de esa estructura van creciendo. También existen aquellos que de una u otra manera, a pesar de la persecución, mantienen sus prácticas judías. Tanto es así que en el 1946, antes de la creación del Estado de Israel, existe una minoría judía local en la zona de Palestina, donde ahora se va a generar el Estado de Israel. Y esa minoría judía se ven como los árabes, étnicamente se ve como los árabes. Pero, atención, que aquellos que son árabes o que se consideran a sí mismos palestinos y aquellos que son palestino-cristianos, porque no nos olvidemos que los palestinos no son todos árabes. Tenemos palestinos árabes, pero tenemos palestinos ortodoxos, tenemos palestinos católicos y tenemos palestinos incluso protestantes. ¿Okay? Entonces, dentro de los palestinos, genéticamente hablando, amigos y amigas, adivinen qué. Genéticamente hablando, pueden ir con su árbol genético directamente a una raíz judía. Lo que pasa es que las guerras, la imposición, decisiones de la familia de una u otra manera, imperialismos musulmanes, imperialismos de las cruzadas, etcétera, 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 hicieron que cambiaran de religión. Pero la etnicidad o el ADN era un ADN judío. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora, con el movimiento sionista que surge dentro de los askenazis, este grupo askenazi que es de tez más blanca, de tez noreuropea, Alemania, Polonia, Ucrania, Rusia, ellos llegan, se crea el Estado de Israel y a los palestinos se les confina, digamos, en el lado del estrecho de Gaza y luego lo que se conoce como territorio ocupado o de Cisjordania. ¿Okay? A día de hoy, según estamos hablando, desde ya a principios del mes de octubre, sabemos que hay una guerra abierta entre Palestina e Israel y que hay bombardeos por un lado y por el otro. Y bueno, ¿qué os voy a decir que no se haya visto ya en las imágenes de la televisión, etcétera? Pero quiero que veáis lo siguiente. Tenemos a judíos por un lado y a judíos de ADN por el otro. ¿Y por qué digo judíos de ADN y no digo musulmanes o no decimos palestinos musulmanes o lo que sea? Porque estoy hablando de la genética. Son parte de aquellos que se quedaron, que se convirtieron al Islam o que se convirtieron al catolicismo con las cruzadas, pero que genéticamente sus tatarabuelos tenían los mismos rasgos que el sumo sacerdote de Israel en el tiempo de Jesús. Que el Sanedrín, los rasgos de todos los miembros del Sanedrín en la época de Jesús. Entonces estamos en estos momentos, lo que realmente estamos viendo en estos momentos es judíos contra judíos. Genéticamente hablando, diría algo más así. Estamos hablando de judíos genéticamente o étnicamente más blancos, de tez más blanca, contra judíos genéticos, si no, ya no son judíos religiosos, pero sí judíos genéticos de tez más oscura, más del Oriente Medio, más morenos, más indicativos de la zona. Por lo tanto, lo que tenemos en estos momentos es hermanos matando a hermanos. Es increíble. Tenemos a hermanos matando a hermanos.